Listos, vamos a dar paso a la conferencia de prensa sobre las conclusiones de esta reunión con los representantes de los diferentes sindicatos. ¿De una sola vez? Así es, vamos a dar inicio entonces a las conclusiones. Vamos a iniciar con la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Bueno, este día hemos tenido una importante reunión, yo diría fundamental reunión de una relación que debe de existir entre el gobierno y la clase trabajadora. Nuestro pueblo nos ha dado un mensaje contundente desde las grandes ciudades hasta el último de los barrios, cantones y comunidades. El pueblo se ha expresado y ha modificado toda la correlación de fuerzas y toda la constitución de todos los organismos y en este caso de la Asamblea Legislativa como un poder del Estado fundamental. Ante eso, este gobierno, el presidente Bukele, consecuente con ese pacto con el pueblo, estamos aquí, hemos recibido a toda esta representatividad de sindicalismo y de la clase trabajadora para escuchar un planteamiento que tiene una fusión de temas inherentes a los trabajadores, pero también de temas país. En ese marco hemos discutido, hemos encontrado muchísimas coincidencias, muchísima sintonía entre lo que está trabajando y entre lo que tiene proyectado el gobierno de la República y lo que los trabajadores están demandando como temas a discutir, como temas a debatir. Más allá de los mecanismos que ya tiene establecida la legislación, el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, el mismo instituto sindical que acaba de lanzar nuestro ministro, vemos importante la articulación de un esfuerzo y de un mecanismo al más alto nivel para donde desde el Ministerio de Trabajo y con la participación de otras carteras, de acuerdo al tema que vaya a discutirse, instalarse de forma permanente ese mecanismo de debate, de entendimiento, de deliberación y de construcción colectiva de un nuevo país. Nosotros no le tememos a ninguna discusión y menos si es con el pueblo y si es con los trabajadores. Este país nos pertenece a todos, este país está demandando de grandes soluciones, este país está demandando de transformaciones prometidas por décadas y nunca cumplidas. Y solo lo podemos alcanzar en armonía entre los poderes del Estado y en armonía con el pueblo y en este caso con la clase trabajadora. Así que estamos nosotros anunciando que ese pliego de temas, todos esos planteamientos van a ser discutidos en ese seno y van a ser transformados en la medida que esa deliberación y ese debate nos permita construir letra de manera conjunta. Ahora escuchamos al ministro de Trabajo, Rolando Castro. En primer lugar, este día ha sido algo inédito, que como las barricadas que estaban puestas, que tradicionalmente se ponen en Casa Presidencial, abrieron para que el movimiento sindical pasara esa barricada y además esté dentro de Casa Presidencial. Creo que este es un tema inédito en todo el proceso histórico del país, que vemos a un presidente de la República mandatando a esta comisión abrir las puertas de Casa Presidencial al movimiento sindical. El presidente lo ha expresado clara y categóricamente. Nosotros no vamos a negociar, ni a sentarnos, ni a dialogar con cualquier actor. Nosotros vamos a dialogar con el pueblo salvadoreño. Y una expresión genuina del pueblo salvadoreño es el movimiento sindical, que tiene que haber un concepto totalmente distinto a lo que los gobiernos tradicionales han estigmatizado el movimiento sindical. Y el movimiento sindical está conformado por hombres y mujeres loables que luchan por las verdaderas causas genuinas y justas de la clase trabajadora y aún más de esa manera tratan de luchar de forma justa y digna por el pueblo salvadoreño. Ese es el espacio que todo el tiempo se le negó al movimiento sindical en El Salvador
Y ese es el espacio que el presidente de la República ha instruido a esta comisión, piloteada por la comisionada, para que entendamos, interpretemos y además de ello demos el espacio que todo el tiempo se le negó al movimiento sindical. El presidente ha instruido también que debemos de dialogar de forma permanente con el movimiento social, con el movimiento sindical, con el movimiento popular, porque las verdaderas transformaciones se logran de la mano del pueblo salvadoreño, que son los que han sentido en carne propia todo lo que se ha vivido en todas estas décadas y en todos estos años. Ha llegado el momento de la verdadera transformación, ha llegado el momento de la construcción de un nuevo El Salvador. Un Salvador donde un gobierno y un Estado no utilice la musculatura para proteger a unos pocos a cambio del sacrificio de las grandes mayorías, sino un nuevo El Salvador donde esta musculatura del Estado salvadoreño se ponga en función del pueblo salvadoreño en un contexto general. Ese es el planteamiento transversal que el presidente de la República nos ha encargado a todo el gabinete. Por eso es que este día hemos escuchado todo el planteamiento, ya nos dejaron claro qué es lo que ellos están planteando. El movimiento sindical plantea la construcción de un sistema justo y digno de pensiones y no un sistema de mendicidad como lo hemos heredado. El movimiento sindical nos plantea la construcción y el debate de carácter técnico de un salario mínimo que sea justo y digno. Y esto no puede conllevar a una ruptura de un orden, como lo plantea muchos sectores empresariales, de que contraríe en alguna medida la parte presupuestaria empresarial. Se construye el equilibrio entre no perjudicar y afectar la estructura de una empresa, pero también se construye una visión de dignidad para la clase trabajadora y construir un salario que sea justo y digno y no como el que ahorita se tiene. Se va a debatir fuertemente y entre otros temas adicionales de carácter social, el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene como eje transversal la figura de una construcción de protección social de manera integral. Y por eso la primera dama inicia desde el momento de la concepción y también debemos de luchar por la construcción de la última fase cíclica de un ser humano, de garantizarle un El Salvador, poniéndolo en función de ellos como eje transversal. Esa es la decisión, ese es el planteamiento. Hemos tomado las demandas legítimas del movimiento sindical con un enfoque reivindicativo y haciendo honor a un 1 de mayo como el día de hoy, que tiene dos enfoques: conmemorar este día por todos los héroes y mártires que han ofrendado su vida para tener un sistema laboral totalmente distinto al que se tenía anteriormente, y el planteamiento del movimiento sindical con un enfoque de reivindicación de todos sus derechos. Así que como gobierno de la República abrazamos ese planteamiento del movimiento sindical y en este gobierno van a tener su espacio, el que nunca lo tuvieron en ningún gobierno, porque nosotros vamos a estar de la mano con el pueblo salvadoreño y el movimiento sindical es un claro reflejo del pueblo salvadoreño. Así que ese es el planteamiento global institucional que lo ha dado a conocer la señora comisionada y en este momento que lo planteamos como gobierno de la República. Ahora escuchamos las voces de dos representantes de los movimientos sindicales. Comenzamos con Mari Carmen Molina, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador. La escuchamos. Buenas tardes a la señora comisionada presidencial Carolina Quinteros, el señor ministro de Trabajo, mis compañeros dirigentes sindicales y un saludo a la clase trabajadora en general, hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Saludo a los medios de comunicación. Queremos en primer lugar agradecer la apertura que se nos ha dado este día, una fecha emblemática para el movimiento sindical y para la clase trabajadora, el estar acá a estas horas en Casa Presidencial planteando nuestras demandas, nuestras exigencias, pero también nuestras propuestas. Un movimiento sindical de avanzada con propuestas progresistas. Un movimiento sindical que debe de pasar de las protestas a las propuestas. Un movimiento sindical
que aquí estamos asumiendo el compromiso que no debemos de ser solo masa opositora, sino masa crítica, que no nos debemos de quedar solo como unos controladores o verificadores del cumplimiento de los compromisos, sino ser parte de esos compromisos que se están cumpliendo. Ese es el compromiso que asumimos como clase trabajadora, de acompañar los esfuerzos de este gobierno de cara a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Eso es parte de lo que hoy hemos aquí planteado y de lo que nosotros estamos demandando en nuestras reivindicaciones. Hay un compromiso de este gobierno de retomar las propuestas, que estas son propuestas históricas que como movimiento sindical hemos hecho a los diferentes gobiernos. Hoy se abre la oportunidad para que el movimiento sindical sea parte activo y efectivo de la construcción de estas propuestas, pero acompañadas con el compromiso de los representantes del gobierno que esta tarde nos acompaña. Y en ese marco quiero hacer la entrega de los enunciados y de nuestras propuestas en el tema en materia económica y en materia social. Estas son las propuestas del movimiento sindical, no solo del movimiento sindical organizado, sino son propuestas de la clase trabajadora, son propuestas del pueblo salvadoreño y son realmente las propuestas más sentidas para todas y todos. No dudamos que con el compromiso acá asumido, estas propuestas van orientadas a mejorar el desarrollo económico del país, a garantizar pleno empleo, productividad y sostenibilidad. Son propuestas que tienen a la base el componente técnico, la viabilidad política y la viabilidad técnica que se necesita para el desarrollo de todo este proceso que hoy estamos acá iniciando. Así que agradecerles a las autoridades, a los compañeros que me acompañan este día, y voy a hacer entrega de nuestro posicionamiento oficial en el Día de la Clase Trabajadora. En este momento vemos entonces las entregas de esas propuestas de los movimientos de sindicatos de El Salvador. Le hace entrega a los funcionarios de gobierno la representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, Mari Carmen Molina. Tras la fotografía de la entrega, invitamos a que regresen a sus lugares para ahora escuchar al coordinador de la Unidad de Sindicatos de Trabajadores de Salud y el secretario de Organización de Poder Popular, Alex Carballo. Buenas tardes, comisionada, ministro de Trabajo, compañeros sindicalistas, compañeros trabajadores de los medios de comunicación. En nombre de Poder Popular y representante de las organizaciones de salud de El Salvador, Ustraspes, damos las gracias por la apertura a este espacio nunca antes visto por gobiernos anteriores. De igual forma, hacemos el llamado para que lo más pronto posible puedan establecerse las mesas técnicas, las mesas de trabajo, de las cuales el movimiento sindical ha dejado planteado quiere ser parte, para poder empujar nuestro país entre el gobierno, el pueblo y la clase trabajadora. Agradecemos en gran manera al presidente de la República, quien ha mostrado esa apertura nunca antes visto. De igual forma, hacemos llegar ante ustedes para que pueda ser trasladado a la nueva bancada legislativa, esos 56 diputados que necesitamos muchas reformas de leyes en nuestro país, las cuales fueron construidas únicamente para beneficiar al gran empresariado, únicamente para seguir explotando a la clase trabajadora.
también el llamado a los diferentes alcaldes y el apoyo solicitado al ministro de Trabajo para que se garantice la estabilidad laboral en todas las alcaldías de nuestro país, y no solo ahí, sino en todos los sectores laborales. Nuevamente agradecemos este espacio porque consideramos que solamente construyendo diálogo vamos a poder avanzar y encaminar, lograr y ejecutar las políticas desde la óptica de los trabajadores presentadas este día. Nuevamente agradecemos el espacio y a trabajar de la mano con un objetivo en común, que es que nuestro país avance. Ahora damos paso a la ronda de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Adriana González de Canal 33. Gracias, buenas tardes. Tengo una pregunta en cuanto a los acuerdos o a los temas que han llegado, si nos pueden comentar, si entre ellos estaría la revisión al salario mínimo que debió hacerse anteriormente y hay un retraso con ello. ¿En qué etapa está? Eso para el ministro de Trabajo y no sé si algún representante sindical. Y también tengo otra pregunta. Yo sé que la conferencia es para tratar el tema, pero es respecto a algunas informaciones que han circulado en la Asamblea Legislativa de representantes del FMLN que han mencionado que las redes sociales y la página web de la Asamblea han sido tomadas por protocolo de Cancillería. Eso es para la comisionada Resino, si tuviera a bien responder la pregunta después de tratar el tema. Gracias. Bueno, miren, yo creo que nosotros, en general, yo creo que el ministro acá va a especificar más. Hemos recibido un pliego de peticiones, pero también un pliego de planteamientos que tiene una mezcla entre temas relacionados a los trabajadores, al salario mínimo, a las pensiones, a la ratificación de algunos convenios que están en la armonía con el tutelaje de los derechos de los trabajadores y así una cantidad fuerte de temas, pero también hay otros de país. Entonces, lo que estamos haciendo es ratificando la voluntad de diálogo, la voluntad de concertación y de construcción colectiva que nos ha mandado el pueblo y que también nos mandata el presidente. Y que más allá de esos mecanismos que ya están establecidos, como el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, nosotros también entonces ahora decidimos instalar, ¿verdad? Y esto lo tiene que viabilizar el ministro, un mecanismo de alto nivel de discusión y de deliberación precisamente de esos temas que necesitan ser tratados con amplio debate y con amplia concertación. Entonces vamos hacia eso. En relación a lo otro, miren, no he visto eso. La verdad es que estamos este día nosotros enfocados en iniciar un nuevo momento del país, un nuevo momento para el país, un nuevo momento para toda la gente, un nuevo momento para el pueblo. Creo que estos partidos pequeños creo que no se han sintonizado todavía que las cosas cambiaron y que más que estar haciendo show, lo que el pueblo está pidiendo es trabajen. Y a eso vamos nosotros, a trabajar. Al pueblo le urgen las respuestas, al pueblo le urge las soluciones y en eso nosotros nos vamos a enfocar. Quizás por el tema político, la fracción del FMLN no existe, porque entiendo que el reglamento plantea que son 5 en adelante y como sacaron solo 4 diputados, ni siquiera fracción llegan. Y la comisionada al final dice va a revisar todo ese proceso, pero para nosotros prácticamente no es de mucho interés una opinión de un partido o de partidos que en alguna medida el pueblo salvadoreño tomó la decisión de apartarlo. En cuanto al tema del salario mínimo, en El Salvador tenemos uno de los salarios mínimos más paupérrimos de la región, eso hay que tenerlo claro. Segundo lugar, es que nunca va a existir un incremento al salario mínimo si no es debidamente discutido, analizado con los empleadores y con los trabajadores. No va a existir eso. Tiene que existir un consenso entre la representación de los trabajadores y de los empleadores, con 2 tipos de criterios. Criterio número 1 es que la definición técnica de escenarios para el salario mínimo
debe de ser con un enfoque de dignidad humana. Y número 2, con un equilibrio que la empresa privada no diga de que cierra instituciones o empresas porque le afectó proporcionalmente y le generó un desequilibrio financiero. Esos son como los parámetros que en alguna medida estamos trabajando con posibles escenarios técnicos, pero que, vuelvo y repito, nunca va a existir una imposición de parte nuestra si no es debidamente discutido con los empleadores y con los trabajadores, y para eso ya lo define la ley que está conformado el Consejo del Salario Mínimo. Así que eso va a ser analizado en la mesa, en el Consejo del Salario Mínimo, con esos parámetros que acabamos de escribir. Continuamos con Ana Quintanilla de Tele2. Muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la comisionada. Me gustaría saber cuáles son las expectativas que tiene respecto a la nueva legislatura. Bueno, en primer lugar, que esta nueva Asamblea Legislativa transforme y dignifique ese órgano del Estado, que supere para siempre la política de entendimientos a base de maletines negros, que, tal y como lo establece la Constitución de la República, se aplique la colaboración entre Estados, que podamos trabajar en armonía en esos temas centrales que nos deja en mora y a los cuales le dio la espalda la anterior Asamblea Legislativa. Queremos dejar atrás, y esperamos que así sea, el show, el bloqueo, y que pasemos de verdad a trabajar en serio por la seguridad, por la salud, por la educación, por la recuperación económica, por la dignificación de todo nuestro pueblo. Entonces, que esta Asamblea Legislativa apruebe rápidamente todo lo que se relaciona a esos temas que necesita nuestra población y que sea fiel de forma permanente al mandato del pueblo. El pueblo dio un golpe, transformó la relación y el tablero político, y ese mensaje hay que escucharlo con compromiso, hay que escucharlo con responsabilidad. De nuestra parte, nosotros aquí como Ejecutivo estamos trabajando fuertemente, hemos estado estructurando ya las propuestas que están relacionadas a esos temas históricos y a los que nunca le dio respuesta la anterior Asamblea Legislativa. Así que esperamos armonía, esperamos colaboración, cierre ya de todos esos shows y de todos esos bloqueos y de todas esas pérdidas de tiempo. El país necesita que nos pongamos de acuerdo y a eso estamos encaminados. La última pregunta a cargo de Mónica Melara de Radio YSKL. Buenas tardes, comisionada. Hace unos minutos el fiscal dio a conocer que presentó un requerimiento contra el exdiputado Norman Quijano por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Quisiera conocer su reacción, su opinión al respecto, y tomando en cuenta que, según esa información, él se encuentra fuera del país. Gracias. Bueno, yo creo que el país ha sido diezmado por la corrupción y por el abuso de la institucionalidad. Es fundamental que las instituciones funcionen, que funcione el sistema de investigación y que también el sistema judicial le rinda cuentas a la población. Hay muchos temas que están pendientes y que se les ha dado larga. Yo lo que creo es que debemos ser respetuosos precisamente de esos procesos, que quien tenga culpabilidad sea llevado ante las instancias correspondientes y si sale que es culpable, pues que pague por ello. El país necesita entrar a esa nueva etapa donde no sigamos con impunidad o con beneficios particulares. Es decir, a unos se juzgan y a otros no se juzgan. Debemos de llevar al país a un nuevo momento donde la justicia se aplique y se aplique en tiempo y se aplique para todos. Con esta intervención